Los conjuntos jesuíticos, que quedaron atrapados en la actual provincia de Misiones, son los vestigios más representativos de lo que fue una aventura impresionante, que significó el encuentro de dos culturas. La monumentalidad de los restos existentes hoy me lleva a conocer una de esas reducciones, que es la mejor conservada dentro de nuestro territorio y que se denomina San Ignacio Mini. En el año 1610, los sacerdotes José Catadino y Simón Maceta, en la región del Guairá, crearon la reducción San Ignacio Mini. Hoy vamos a hacer una visita por el museo. Acompáñenme. En el primer módulo de este museo, nos encontramos con diferentes objetos que hacen referencia a los guaraníes y su encuentro con los jesuitas. Los jesuitas les enseñaron a los guaraníes muchas formas de tallado. Una de ellas, por ejemplo, es esta fuente de agua tallada en arenisca. En otra de las salas podemos ver algunos de los elementos que sirvieron para las edificaciones dentro de las reducciones. En esta vitrina podemos observar reliquias que pertenecen a esta reducción. Una de las más importantes son las tejas musleras, porque se realizaban sobre los muslos de los aborígenes. Con estas tejas se recubrieron todos los techos de las construcciones de esta reducción. Los guaraníes fueron grandes ebanistas, que aprendieron el oficio de tallar la madera. No solamente fabricaban esculturas, guardas y otros enseres, sino también instrumentos musicales. A mis espaldas hay un friso y un violín. A mis espaldas se encuentra el centro de interpretación recientemente inaugurado de las ruinas de San Ignacio Mini. Acompáñenme a recorrerlo. En las primeras salas de este lugar, el visitante se puede encontrar con diferentes hologramas que están acompañados por múltiples objetos. Estos nos dan una referencia de la forma en la que vivían los guaraníes antes de la llegada de los jesuitas. En otra de las salas se marca el uso del tiempo, cuya rutina estaba dada por el reloj de sol, que estaba ubicado en el patio de la residencia, y por las campanas del templo. La concepción guaraní del tiempo estaba vinculada a los periodos de caza, pesca, recolección o siembra, ligados íntimamente a los ciclos de la naturaleza. Con la llegada de los jesuitas, se logró una concepción horaria y diaria del tiempo en función del trabajo y de la producción sistematizada. La programación de las actividades grupales e individuales era casi absoluta. Descanso, trabajo, oración, vida familiar, todo estaba arreglado y temporalmente administrado. En una línea de tiempo imaginaria podemos repasar cada uno de los aspectos significativos que tienen como protagonistas a los guaraníes. Así, podemos apreciar su relación con los jesuitas, la corona de España y los bandeirantes. Todavía me quedan muchos aspectos por conocer en este lugar. Es por eso que me voy a encontrar con José Luis Corach, que es uno de los guías de estas ruinas. Estoy segura de que él me ayudará a descubrir los secretos que se esconden detrás de estos imponentes muros. Los guaraníes llegaron a lo que hoy es territorio misionero entre los años 900 y 1000. Venían de la gran región amazónica en la búsqueda de la mítica Tierra sin Mal. Los guió una concepción cosmológica que impulsaba sus movimientos migratorios, hasta que en el siglo XVI se produjo el contacto con la cultura hispánica. A partir de allí, nada sería igual. ¿Cómo llegaron los jesuitas a esta parte de América? Bueno, los jesuitas llegan al territorio americano, primero a Brasil, los primeros jesuitas, y bueno, ahí se establecen. El padre Martín de Noura es el primer provincial, estamos hablando del Brasil, pero a la América española, a esta parte de Sudamérica, llegan a Perú, pasan por lo que actualmente es Bolivia, norte de Argentina, y se establecen en Córdoba en 1599. Córdoba va a ser un centro operativo muy importante para los jesuitas, de hecho ahí se funda la primera universidad, las estancias, y con el tiempo también se va a ir llevando la evangelización a distintos territorios. Y es así como a principios del siglo XVII los jesuitas llegan a esta región para en 1609 fundar la primera misión, que es San Ignacio Guazú, que está actualmente en Paraguay. Y bueno, a partir de ahí se establecen, en 1610 se funda esta misión de San Ignacio Mini, pero a partir de ahí comienzan a establecerse en todo este vasto territorio los jesuitas con los guaraníes, y bueno, comienza un poquito esta historia de la misión de los jesuitas con los guaraníes. Porque siempre vamos a ver 2 o 3 curas y 4.000, 5.000 guaraníes formando parte de las misiones. Yo creo que va a haber algo fundamental, que es la lengua, el idioma. Más allá de la comunicación, la lengua yo creo que va a ser la matriz cultural fundamental de esta experiencia.
la comunicación, de hecho, también acompañado de un sistema político que se va a ir construyendo en la misión, pero que fue fundamental, la presencia del cacique guaraní como nexo entre la masa indígena y el sacerdote. Obviamente esto no se va a lograr de un día para otro, es todo un proceso, todo el territorio ya van a haber primeras evangelizaciones franciscanas, pero son los jesuitas los que van a expandirse en el territorio muy ampliamente y bueno, van a ir logrando este vínculo con el guaraní, con la música, la pintura, la escultura, pero yo creo que es fundamental la lengua guaraní, que va a ser fundamental en la historia de la misión. José Luis, contame, ¿cómo era el sistema de construcción? Bueno, las construcciones en las misiones tenían un sistema muy similar, tenían una plaza, la iglesia, el claustro, más o menos esto se va a replicar en todas las misiones. Es así que se va a caracterizar como un sistema urbano propio de los jesuitas, las cuadrículas adaptadas a este sistema, ¿no? La plaza, la iglesia, el cabildo, todos estos materiales fueron traídos de la costa del río Paraná, ¿sí? El río lo tenemos más o menos a unos 4 kilómetros al oeste de aquí, ¿sí? En carretas tiradas por bueyes, traían los guaraníes la piedra hasta acá. Acá se tallaba, se montaba, se hacía todo el trabajo, los techos eran de tejas, las tejas muslera, aunque acá se descarta esta teoría, pero se van a usar también moldes de madera y los grandes sostenes de madera, cabreadas. Y bueno, la aparición de los grandes arquitectos italianos también en el siglo XVIII que irrumpen también en estas construcciones. Más o menos la primera mitad del siglo XVIII acá llega Giuseppe Brasanelli, un arquitecto y escultor italiano, y a partir de ahí se comienza a modificar un poco el frontis de la iglesia, empieza a aparecer la piedra arenisca, a tallarse, y bueno, vamos a ver un poco ya una gran evolución en cuanto a la arquitectura de los pueblos, en cuanto a las construcciones, mejor dicho, ¿sí? Pero se va a caracterizar por una plaza principal, las casas, la iglesia, que es el edificio que más se caracteriza en toda misión, ¿sí? Y una entrada en perspectiva que siempre se caracterizaba destacando la figura de la iglesia. José Luis, contame, ¿cómo vivían los guaraníes antes de la llegada de los jesuitas y después de la llegada de los jesuitas? Bueno, en las misiones la vida cotidiana fue tomando una forma muy particular, urbana. De hecho, que los jesuitas al evangelizar a los guaraníes lo hacen vivir en un sistema urbano, sedentario, productivo. La forma de vida prehispánica del guaraní eran en las grandes casas, en los hogares, en las malocas, donde las familias guaraníes vivían en una gran casa, pero a diferencia en la misión es que se va a imponer la monogamia cristiana como base social de la organización, y es ahí que las grandes casas ya en piedras con techo de tejas eran habitadas por familias, pero divididas por familias. También por familias se dividían el área de cultivo, ¿sí? Cada familia tenía su abambaé o tierra del hombre, donde se plantaba para la comunidad, donde se distribuía esa tierra a través de los cacicazgos. Pero también existía el Tupambaé, la tierra de Dios, la tierra de la comunidad, la tierra que era para mantener asilos, hospitales, defensa, organización pública, todo lo que era menester de la comunidad, que era justamente el Tupambaé, que era, en realidad es la tierra de Dios, pero era el quehacer comunitario en cuanto a toda la organización. Si tuvieras que decirme qué aprendieron los jesuitas de los guaraníes y viceversa, ¿qué dirías? Bueno, de los jesuitas y los guaraníes va a haber una retroalimentación, si lo podríamos decir de esa manera. Es cierto que va a haber un cambio de vida al guaraní al venir a la misión, donde va a aprender distintas cosas como el arte, la pintura, la escultura, el tallado, técnicas de cultivo. De hecho, esto va a ser una organización urbana, cuando el guaraní vivía de otra manera totalmente distinta. Pero también tenemos que ver que el jesuita va a aprender muchas cosas también del guaraní, con respecto a las plantas medicinales, la yerba mate, conocer más en profundidad la yerba mate y cómo lo consumían los guaraníes, también algo de la medicina de los guaraníes, a pesar de que las epidemias y pestes traídas por el blanco también van a afectar en muchas ocasiones las misiones. Pero hay un intercambio donde vamos a ver también que el guaraní aprende muchas cosas de los guaraníes. Y particularmente esto se ve en el arte, en la pintura, en la escultura del guaraní en las misiones, y como también el sacerdote aprende de lo que plantaba el guaraní, de la mandioca, de los prótidos, de lo que él consumía,
también para adaptarlo a la misión. ¿Cuándo fueron expulsados los jesuitas de estos territorios y qué pasó con los guaraníes? Bueno, los jesuitas son expulsados en 1767 por Real Cédula de Carlos III y se van de acá más o menos hacia la primera mitad de 1768. Podemos decir que es el inicio de la decadencia de estos pueblos. Se van los jesuitas, cambia el sistema administrativo, administradores blancos que vienen a administrar el cabildo desplazando a los caciques y nuevos religiosos que se hacen cargo de la parroquia, pero el blanco que viene no aprende el idioma, no respeta a los caciques y bueno, eso provoca que los guaraníes lentamente comiencen a abandonar todas estas misiones. Pero a principios del siglo XIX, las guerras de la independencia, las guerras de fronteras, hicieron a una situación de mucha beligerancia en toda esta zona y bueno, a partir de ahí, lamentablemente, las misiones van a desaparecer. Pero tenemos que destacar dos figuras muy importantes en la historia de las misiones. José Gervasio Artigas, que va a formar la Liga de los Pueblos Libres, y nuestro caudillo, Andrés Guaycurarí, ¿no? Que es un poco la cara visible de la resistencia guaraní, pero ya vencido por los portugueses en 1819, es llevado a Río y con la desaparición de Andresito de la escena de las misiones, lamentablemente era el estrepitoso final de estos pueblos. San Ignacio Miní desaparece un poco antes, en 1817, ya por un ataque paraguayo ordenado por Gaspar Rodríguez de Francia, pero ya otras misiones sucesivamente, si bien Andresito gana la batalla de Apóstoles en 1818, ya sucesivamente las misiones van a ir desapareciendo, van a quedar totalmente en el ocaso, totalmente en el olvido. Así las misiones fueron desapareciendo, la selva fue cubriendo absolutamente todo esto y esto quedó totalmente abandonado. De las antiguas misiones jesuíticas con el fraccionamiento del territorio, después de la independencia y después de la aparición de los estados nacionales, quedaron distribuidas de la siguiente manera: 8 pueblos actualmente en Paraguay, 7 en Brasil, 11 en el sur de la actual provincia de Misiones y 4 en Corrientes. Pero ya lamentablemente a principios del siglo XIX van a desaparecer, pero el inicio de la decadencia de estos pueblos es la expulsión de los jesuitas en 1767, posiblemente por causas económicas, de poder, el crecimiento de la orden dentro de la iglesia, y bueno, los Borbones que terminan expulsando a los jesuitas, Francia, Portugal, Parma, Nápoles, España, y ya en 1777 con el extrañamiento de los jesuitas dentro de la iglesia por parte de Clemente XIV, bueno, se suscita una crisis muy profunda en la orden. Terminan exiliados en Rusia, Prusia, Oriente, hasta que nuevamente son reincorporados a la iglesia en 1814. Pero a partir de ahí comienza un poco la decadencia de todas estas misiones. De esta manera finaliza nuestro recorrido de hoy y nosotros nos volvemos a encontrar en otra visita por el museo.